Esta mañana quería interrumpir el mensaje que traemos. Estamos estudiando las bendiciones que se reciben cuando recibimos a Cristo. Vamos a interrumpir unos 3 o 4 domingos esa secuencia que traíamos, y quería hacer como un repaso de un tema que hemos compartido en otras ocasiones, pero debido a que en vista de ciertos acontecimientos que se han estado dando, he visto en el chat que unos dicen ya el Señor ya viene porque esto está sucediendo. También hay otro grupo con el que comparto, de miembros de otras iglesias, y lo mismo, ¿verdad? Si hay un eclipse, el Señor ya viene. Si hay un tsunami, el Señor ya viene. Y no es así, ¿no? Yo me convertí hace 42 años, y el mensaje que estaba en ese momento era que el Señor ya venía. Y ya pasaron 42 años y no ha venido. Entonces, en vista de eso, quería hacer un repaso de las cosas que van a suceder en el fin, para que nos sintamos tranquilos, que veamos el tiempo que estamos viviendo y lo que falta que suceda, ¿no? Antes de entrar en el tema propio, la idea es pedirles que consideremos algunas cosas. Este no es un estudio de los eventos del fin, es un repaso. No lo vamos a ver todo, pero para entender esto hay que tener presente algunas premisas. O sea, vamos a tratar de dar un pequeño fundamento en qué nos vamos a basar para lo demás. Vamos a Isaías 46, 9 y 10. Esto hay que tenerlo presente, porque es un hecho. Dice: acordaos de las cosas pasadas. Uno tiene que aprender a estudiar la Biblia. Dios tiene una forma especial de comunicarse. Si leemos las cosas literales nos vamos a confundir, pero si entendemos la mente de Dios no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí dice en el 9: acordaos de las cosas pasadas. Pero en otra escritura dice: no recordéis las cosas del pasado. ¿Cómo le hacemos? Entonces hay un tiempo. Hoy estamos en el tiempo de que debemos de acordarnos de las cosas pasadas. Va a venir un tiempo en que ya no necesitamos estar acordándonos de las cosas pasadas. O sea, no es que la Biblia se esté contradiciendo, sino que hay que saber estudiar la Biblia. Entonces dice aquí 46:9, Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, esto es algo que debemos tener presente. Si queremos saber las cosas que van a suceder en el futuro, tenemos que estudiar las cosas que ya sucedieron antes, porque Él anuncia lo que viene desde la antigüedad. Ese mismo principio lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, es la misma idea, versículos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es increíble cuando uno pone atención en las cosas que la Biblia dice, ¿no? Dice, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Y usted va a encontrar en la iglesia de Dios que cada quien habla lo que le da la gana y no el mensaje de Dios. Y aquí el Espíritu Santo, imagínense, no habla por su propia cuenta, sino que Él va a hablar lo que el Señor ya ha dicho. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Él nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. Y cuando cada quien habla por su propia cuenta, en la iglesia se enseña que las cosas del fin no hay manera de saberlas. Y aquí el Señor está diciendo que Él manda al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas que van a venir. Y como acabamos de leer, esas cosas que van a venir ya fueron anunciadas desde antes. Entonces, si es el Espíritu Santo el que nos enseña o el que nos va a enseñar todas las cosas, es a Él al que tenemos que escuchar. No tenemos que andar escuchando otras voces. Uno de los videos o mensajes que aparecen en, bueno, este video realmente no está en el chat, pero anda circulando. Dice que la última semana de Daniel es la comprendida entre los 3 años y medio del Señor, del ministerio terrenal del Señor, y los primeros 3 años del período apostólico. O sea, los 3 años y medio del Señor, más 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la iglesia. Y que terminan en el tiempo en que Esteban fue apedreado. Es la primera vez que escuché algo semejante. Y me fui a investigar el tiempo en que Esteban fue apedreado. Y aparece que unos dicen que es en el año 34 después de Cristo. O sea, en el mismo año que el Señor partió, o sea que no habían pasado ni 3 años y medio cuando
Esteban fue apedreado. Pero la otra cosa es, ¿de dónde sale que esa otra mitad sea los primeros 3 años y medio de la iglesia? O sea, ese mensaje no podemos creerlo. Pero qué ojo, si usted no sabe nada del fin y oye a un experto, o sea, entre comillas, experto, y usted no sabe nada, usted asume que esa persona sí sabe y le cree. Pero ojo, si usted no se va a investigar que lo que está oyendo es lo correcto, es lo verdadero, de repente aparece otro que le cuenta otra versión, y si a usted le parece más bonita, entonces esto es lo correcto. Pero en la práctica lo que ha estado sucediendo es que la gente oye una, otra, pero le entra por un lado y le sale, porque no va a investigar y no se aflige. Sigue viviendo su vida como que si no ha escuchado absolutamente nada, o sea, no le va ni le viene. En el momentito dice, qué interesante. Pero luego se acabó. No, o sea, eso no produjo algo en mi vida que me lleve a hacer algo diferente. Nadie me puede dejar mentir que si uno tiene la seguridad de que Cristo viene la próxima semana, les digo que no van a llegar a su casa a hacer las mismas cosas que saben hacer, o ir a ver televisión. Si saben realmente, están convencidos que Cristo viene la próxima semana, sería de irse a poner de rodillas y pedir perdón, a buscar qué hacemos para ver si nos toma en cuenta. Pero no, oímos una cosa y seguimos viviendo nuestra vida como la hemos vivido siempre. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Si usted va a Asambleas de Dios, tienen una versión del fin. Si va a la iglesia bautista, tienen otra. Y los mormones tienen otra, los testigos de Jehová tienen otra. Entonces, ¿a cuál le creemos? Entonces, la Biblia me dice, al Espíritu Santo. Pero, ¿y cómo le voy a creer al Espíritu Santo? ¿Cómo oigo al Espíritu Santo? Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, si yo quiero que el Espíritu Santo me enseñe las cosas que han de venir, tengo que ir a estudiar la palabra. Entonces yo puedo oír algo, pero lo oigo y me voy a investigar a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo. Hay un problema. Cuando usted ya ha escuchado algo y lo aceptó, eso queda grabado en el corazón. Entonces, cuando usted va a estudiar la Escritura, la lee, la va leyendo, pero lo que está en su corazón es lo que ya oyó, lo que ya aprendió. Entonces, no va a oír la voz del Espíritu Santo. Por eso es que
La cobertura que teníamos antes recomendaba, y es muy correcto, es que cuando nos vayamos a leer la Escritura, hagamos de caso que no sabemos absolutamente nada, que es la primera vez que la vamos a leer, y empezamos a escudriñarla correctamente. Entonces, guardemos ese principio. No podemos ni debemos seguir escuchando cualquier cosa, ¿no? Cuando hacemos eso, la Biblia describe que somos como niños en Cristo llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces oímos una cosa, qué lindo, oímos otra, qué lindo, y tal vez, y no es lo mismo, son dos cosas diferentes o tres cosas diferentes, pero solo hay un mensaje verdadero. Por ejemplo, en ese mismo video, dice, hablando de porque lo que explica son la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces dice, la profecía de Daniel está dividida en 3 periodos, 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Así dice la Escritura, es correcto. El primer periodo es desde la salida de la orden para edificar en Jerusalén hasta el Mesías. Pero ahí todo el mundo comete por lo menos 2 errores. Uno está en cuál es la fecha que escogemos para comenzar la cuenta, cuando dice desde la salida de la orden para edificar en Jerusalén. Entonces, en lo que yo he leído, por lo menos he visto 4 fechas y este hombre da una fecha más, que no la había oído yo. Y luego dice hasta el Mesías príncipe. Unos ponen hasta el Mesías príncipe cuando nace Jesús y otros cuando el Señor se bautiza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es acomodando 7 semanas a meterlas en un periodo que implique que hay una salida y que sea antes de la cruz, porque dice, después de eso se le quitará la vida al Mesías. Entonces tiene que ser un periodo que va desde una fecha hasta la otra donde no se ha crucificado al Señor. Entonces la fecha que escoge este autor, no es la fecha que da la Biblia. La Biblia da la fecha y no hay dónde equivocarse, lo dice claramente. Es la fecha de la salida, ahí comienza hasta el Mesías príncipe. ¿Y cuándo es? ¿Qué debemos de escoger por esa fecha, por ese dato? El nacimiento es hasta el Mesías, cuando el Mesías aparece la primera vez, en su nacimiento, y exactamente hay 7 semanas, 49 años. O sea, no hay donde perdérselo, pero el hombre, en su afán de buscar quizás notoriedad, vender algún libro, lo que sea, escogen fechas inventadas por el hombre. Dice, las 62 semanas son el periodo de silencio profético. ¿Y qué es eso? Porque en ese tiempo el Señor no habló. Pero, ¿qué ser humano tiene la autoridad como para decir que esas 62 semanas corresponden a un periodo en que Dios no habló? Sí, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años que el Señor no habló. O sea, no hay manera. Y ahí es donde está el peligro. Quiero ponerles otro ejemplo.
Vamos a Daniel 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces viene y se nos dice, aquí dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es el anticristo haciendo pacto con Israel. ¿Y de dónde sacan eso? Ahí lo que dice es, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando uno escudriña la Escritura, no es el anticristo. El anticristo nunca hace pacto con el pueblo de Israel. Nunca. ¿Cómo va cuando se trata de confirmar un pacto? Es porque ya hubo un pacto previo. Entonces yo lo voy a confirmar. Pero si no ha habido pacto, ¿qué es lo que voy a confirmar? Entonces, el que confirma el pacto es el Señor Jesucristo. Y lo hace con muchos. Lo dice Mateo claramente. Este es el pacto de en mi sangre. Todo el que comiere y bebiere será salvo, será resucitado el día postrero. Y está confirmando, dice, por esta sangre será derramada por muchos, dice así. Está confirmando el pacto, el Señor, y lo dice, si vamos a Romanos 15:8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas. El nuevo pacto es la confirmación de la promesa hecha a Abraham. Entonces ahí dice claramente que es para confirmar, dice, las promesas hechas a los padres. Entonces, un hecho, ahí en Daniel 9:27, que cuando uno estudia la Escritura se da cuenta de que es un acto del Señor, en la iglesia de Dios se enseña que es un acto del anticristo. Hasta eso llegamos. Entonces, por eso es importante que revisemos las cosas que van a suceder en el tiempo del fin. Y entonces, para poder hacer eso, un principio que tenemos que tener presente es que Dios ya lo anunció. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra, no estar oyendo mensajes de otros, sino que le debemos de creer al Espíritu Santo. Entonces, obviamente, bueno, hoy aquí ustedes me están escuchando a mí, y lo que estoy diciendo aplica para eso. Ustedes tienen que confirmar si lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Y quién lo va a confirmar? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Estudiando la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si yo logro entender el lenguaje y aprendo cuál es el mensaje que Dios me quiere dar, entonces voy a estar siendo guiado por el Espíritu Santo. No es que como algo místico, que el Espíritu Santo me va a hablar, y no, me va a hablar aquí a través de la Escritura. Entonces, otro principio que debe quedar claro para poder conocer el fin es que el Señor nos da muchas señales,
pero muchas señales. Y aquí es donde debemos de poner mucha atención. Porque, como les decía al principio, aparece un tsunami y entonces todo el mundo, ya, el Señor ya viene, ese es principio de dolores y todo esto. Tenemos que creerle al Espíritu Santo. Vamos a Lucas 12, del 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor, y hace calor. O sea, sucede lo que se espera. Versículo 56, Jesús les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo, el tiempo de su visitación. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que hay señales. Uno en medicina aprende eso, ¿no? Entonces, si alguien tiene fiebre, si tiene tos, y tiene gripe, ¿por qué le va a hacer la gripe? Ahí es otra cosa. Pero uno ve las señales, y por medio de las señales sabe que va a acontecer algo. O sea, basado en eso, los médicos pueden decir: este señor va a vivir 6 meses, va a vivir 1 año, porque hay señales para eso. En Lucas 21:7 dice algo clave. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice esto, no? En los primeros versículos dice, en el versículo 6 dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor ahí les está diciendo que el templo va a ser destruido, toda Jerusalén va a ser destruida. Y como Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, entonces dicen que el cumplimiento de eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero la profecía aquí no puede ser eso, ¿sí? Porque estáis en el versículo 7, y le preguntaron, cuando Dios les dice eso, de que Jerusalén va a ser destruida, ellos le preguntan: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? La pregunta no puede ser más clara. ¿Cuándo será eso? Entonces muchos pueden decir: ya se cumplió el año 70. No, está hablando del fin. Jerusalén va a ser destruida en el fin. Lo dice Zacarías 14. Entonces, ante esa pregunta, el Señor comienza a dar un listado de las señales. Entonces dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis, dice, en pos de ellos.
Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es inmediatamente. Y nosotros no hacemos caso. Sucede un terremoto, ya viene. Sucede un tsunami o que los volcanes hacen una gran erupción, y ya viene. Dice, esas cosas van a estar sucediendo, pero no es el fin. ¿Entiendes? En lo que yo tengo de vida, aquí en el país van tres terremotos. Ha habido terremotos en todo el mundo. Ha habido pestes. Ha habido hambre. Ahorita hay hambre. Ahorita hay rumores de guerra. Entonces, siempre ha habido eso. Pero dice él, no es el fin. Versículo 10, 21, Lucas 21:10. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, oigan, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. ¿A quién de ustedes han perseguido por ser cristiano? Pero antes que suceda, Dios anuncia las cosas que van a venir desde antes. Y aquí está diciendo que antes de que sucedan esas cosas que se han mencionado, va a haber persecución de la iglesia. Dice, y os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrás resistir ni contradecir. Oigan esto, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano va a poder tener argumentos para probarle a cualquiera que el ser cristiano vale la pena. No se me olvida a mí una experiencia ahí en la Universidad Evangélica. Entonces, ahí en la Universidad Evangélica hay un departamento del área, que se llama del área espiritual. Entonces hay un capellán y tiene algunos colaboradores, y esos colaboradores van a las diferentes facultades a predicar el Evangelio. Y entonces uno de esos colaboradores, un joven, está con los profesores de la universidad, los jefes de departamento de la universidad. Entonces, son gente muy preparada en el área científica, en el área de medicina. Entonces él le está predicando a ellos, y entonces al final le dice, ¿y usted por qué dice que Jesucristo salva? Porque así es. Yo puedo poner mi mano en el fuego, decir, así le digo.
porque creo que Jesucristo salva. Pero deme un argumento. No sabía decirle. No es esto. Aquí dice que el Espíritu Santo va a poner en la boca de los creyentes los argumentos necesarios para rebatirle a cualquiera que salga con una cosa de esas, ¿no? Pero vamos al versículo 28. Ahí sigue dando una lista de cosas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, eso significa levantar. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Usted dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Todo el listado que ha estado ahí. Pero ¿cómo voy a saber yo si esas cosas han estado sucediendo toda la vida? Y por eso es que la gente ya va a venir, ya va a ser el fin del mundo, ya va a ser esto y esto, cada vez que ocurre una cosa de esa. Ese listado, imagínense cuántas señales. Es obvio que dice, cuando estas cosas comiencen, o sea que hay un principio y luego van a terminar. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 14 en adelante, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Fíjense. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Pedro, un pescador, ignorante. Después de 3 años y medio de estar con el Señor, cuando vio el peligro de perder su vida, negó al Señor y se fue. Pero cuando vino el Espíritu Santo y lo bautizó, cuando la gente estaba preguntando qué es lo que pasaba, se puso de pie y comenzó a dar sus argumentos, porque él tenía todo el conocimiento, había estado con el maestro 3 años y medio. Entonces, la gente en la iglesia se cree que cuando esas cosas van a suceder, aunque usted no haya estudiado nunca la Biblia, usted va a llegar donde un rey y va a comenzar a decirle las cosas. Eso no es cierto, hermano. El Espíritu Santo va a usar a aquellos que han estado estudiando la palabra, y lo que han estudiado se los va a poner en la boca. Entonces dice, estos no están ebrios, versículo 15, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero ojo, está diciendo, este es el cumplimiento de lo que dijo Joel. En los postreros días, está diciendo, hoy han comenzado los postreros días. ¿Y qué es lo que va a suceder en los postreros días? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu,
y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, basado en esto, hay un eclipse, ya. Pasó que la luna triplicó su tamaño, ya, otra cosa. Dice, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. O sea, antes de que el Señor se manifieste, antes de que venga en su segunda venida, van a suceder estas cosas. Pero Pedro está, lo que quiero que vean aquí, que Pedro está diciendo que desde los días de él comienzan a suceder esas cosas. Y estas cosas que están al final no han sucedido, son a futuro. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que ese es un periodo largo del tiempo donde van a estar sucediendo cosas, pero el Señor dice, todavía no es el fin. Pero también dice, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, quiere decir que va a haber una señal al principio que nos va a dar la clave de que entonces ya, ahí sí. Volvamos a Lucas 21, versículo 20, Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cómo comenzó la historia de esto? Miren esto, les digo, y no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido todo eso. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces el Señor les dice, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, ahí, entonces, cuando vean eso, hay que prepararse. Y comienza a decir eso. Entonces la señal que los cristianos, la señal clave que los cristianos debemos de esperar para saber cuándo comienzan esas cosas, es cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos. Termino con esto, vamos a Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. O sea que esos ejércitos que rodean a Jerusalén van a entrar a Jerusalén. Dice el 31. Acuérdense que Mateo dice, el que leamos el profeta Daniel, de lo que habló el profeta Daniel, dice. Entonces Daniel lo que dice, que se levantarán de su parte tropas, de ese ejército que rodea Jerusalén, profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Mateo dice que cuando pongan la abominación desoladora, comienza un periodo que se llama la gran tribulación. Pero ojo, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 11, dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años, 7 meses. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos. Esa es la señal. Pero ese ejército va a entrar
y va a hacer dos cosas: quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora. Pero esos dos eventos no son simultáneos, y no son así seguiditos. Habrá 3 años, 7 meses entre uno y otro. Y luego comienza la gran tribulación. Pero aquí hay un problema, porque la iglesia enseña que todos los que han recibido a Cristo ya no van a ver eso. Entonces la iglesia no le preocupa, porque eso no lo vamos a ver, porque la iglesia va a ser arrebatada y eso ya es periodo del anticristo. Pero si fuera así, ¿por qué me está anunciando a mí que sepa eso? Y eso tiene que ver con preparación, la preparación del corazón para encontrarnos con Él. Así que, hermanos, Mateo 24 dice que ese periodo, cuando comienza la gran tribulación, es lo que se conoce como principio de dolores. Así que les puedo decir con toda seguridad que no estamos en principio de dolores. Los eventos son los mismos: pestes, hambre, guerras, rumores de guerra, falsos profetas, todas las señales que aparecen ahí, señales en el cielo, de eclipses de sol, eclipses de luna, tsunamis, cambio climático. Todo eso está. Es necesario que esas cosas ocurran, pero todavía no es el fin. Pero cuando vieren que esas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza. Entonces hay una señal que me dice a mí cuándo, y esa señal es ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, y ese ejército va a entrar ahí, ¿no? Entonces, si vamos a saber, ¿sí? Después de eso van a estar sucediendo las mismas cosas, posiblemente más seguidos, pero es hasta ese periodo que le vamos a llamar principio de dolores de parto, porque ahí nace una generación, y esa generación que nace ahí no va a pasar, dice el Señor, hasta que todas esas cosas acontezcan. La generación que nace ahí va a estar hasta el final de todas las cosas que van a suceder en el fin. Vamos a dejarlo ahí como una introducción. Si queremos saber las cosas del fin, necesitamos entender que esas cosas ya están anunciadas desde antes. Y lo podemos probar. Entonces, si yo conozco las cosas de antes, voy a saber el final. Y luego, el otro principio es que hay señales. Para eso son las señales. Y que la iglesia enseña que no se puede saber nada de eso. Y solo se agarran de un versículo que dice: ni el día, ni la hora, ni los ángeles pueden saber eso. Correcto, el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Pero hay señales. Y ustedes me pueden dar, yo puedo saber aproximadamente, me dice que entre quitar el continuo sacrificio y la abominación desoladora, hay 3 años y 7 meses. Me dan una fecha. Y hasta que pongan la abominación desoladora, comienza la gran tribulación.
Y la gran tribulación dura mucho tiempo, no dura 3 años y medio. O sea, la gran tribulación termina con la destrucción de Jerusalén. Eso es lo que anuncia el Señor ahí. ¿Y cuándo será eso? Habrá todo esto. Y es hasta el final, en Zacarías 14. ¿Cómo sé que es hasta el final? Porque en Zacarías 14, cuando Jerusalén está destruida, viene el Señor y hace su segunda venida para comenzar el reino. O sea, desde que se pone la abominación desoladora en Mateo 24 hasta Zacarías 14, todo ese tiempo pertenece a la gran tribulación, y dentro de la gran tribulación está la famosa batalla de Armagedón, que simplemente es parte de la tribulación. La reflexión final es esta. Hermanos, cuando Dios nos manda estas cosas a nosotros, es para que nos preparemos, es para entrenarnos, porque vienen cosas peores. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si no aprendemos a correr con los de a pie, si nos cansamos con estas cosas y protestamos y perdemos la fe, entonces estamos mal. Si no podemos correr con los de a pie y nos cansamos, ¿qué va a hacer cuando venga la caballería? Dice el Señor. Entonces, la caballería todavía no ha aparecido. Entonces el Señor nos entrena, lo dice la palabra, cuando que ¿por qué no fueron derrotados todos los enemigos? Porque Él los dejó para que los que iban creciendo, los que iban naciendo, los jóvenes que no conocían las batallas de Jehová, aprendieran a pelear las batallas de Jehová. Entonces hoy una batalla que tenemos que pelear es la fe. Que no entremos en la estadística que dice que cuando vean todas esas cosas, el amor de muchos se enfriará. Todo lo contrario. Si sabemos que por designio de Dios todas estas cosas tienen que suceder, entonces ¿de qué me afligo si Dios tiene control? Entonces simplemente decir, alabado seas, como Job. Decir, voy a recibir solo las bendiciones, no, también las maldiciones. Pero alabado sea tu nombre. Amén.